El noticiero Prensa Radial a través de SR Radio conversa con Fabio Andrés Luzuriaga. Él es nieto de don Medardo Luzuriaga. Con él vamos a analizar un tema sobre lo que constituye la biografía, la trayectoria de don Medardo y sus players. Un lojano que por varios años tuvo que emigrar de esta tierra a otros lugares para dar a conocer su potencial artístico y su potencial de composición musical. Fabio, bienvenido a Prensa Radial, a SR Radio. ¿Por qué don Medardo y su historia? Muchas gracias por la apertura, por abrirme los micrófonos. Este es un trabajo literario que se lo hizo a lo largo de estos últimos 7 años. Este libro recoge la carrera musical de mi abuelito Medardo. Al ser él un patrimonio, una leyenda viva de la palestra musical, le dedico este libro que tiene que ver con sus 67 años de carrera musical, de los cuales casi 15 las realizó aquí en Loja, conformando, fundando orquestas. Te puedo nombrar la Zamora Fox, los Juancho, los Tropical Boys, los Diablos Rojos, que causaron furor. Y luego cuando vino acá a Loja le conoció a este grupo magnífico, los Players, encabezado por los hermanos Gordón, Coco Valareso, y les convence ir a Quito para formar su primerísima Don Medardo y sus Players. Eso ya en el año de 1967, que ahora están cumpliendo 50 años de vida institucional, la orquesta de Don Medardo y sus Players. Don Medardo y su historia, ¿qué es lo que recoge principalmente o qué te llamó la atención, Fabio? Bueno, cuando empecé el libro yo estaba en mi último año de universidad y había un pequeño fragmento biográfico de mi abuelito realizado por un amigo de la familia, Santos Yupanqui. Entonces en el camino yo traté de incorporar más cosas, quise hacerle algo más pequeño, pero con el tiempo se volvió en un libro. Acá constan toda la discografía de mi abuelito, que llega a más de 100 producciones discográficas, más de 1800 canciones, y el legado que ha formado músicos también, todos los músicos que han pasado por su orquesta, él les ha formado. Él era director de coros, se graduó en el Conservatorio Nacional de Música en Quito, bajo una comisión examinadora de las más difíciles. Estaba ahí Luis Humberto Salgado, que es uno de los músicos más representativos del país en el exterior. Estaba Inés Gijón, profesora de piano, Enrique Espín Yepes, que tiene sus pasillos famosos, radicado en gran parte de su vida en México. Y más que todo, que las nuevas generaciones, los jóvenes, los músicos, tomen de ejemplo la carrera de mi abuelito, porque ha sido una carrera llena de éxitos, llena de amor, en representar al Ecuador por todo lo alto, y le internacionalizó a la música tropical ecuatoriana, porque hay bastante gente que lo quiere en Venezuela, en Colombia, en Nueva York, en España, y eso es nuestro representante el Ecuador, y es una leyenda viva actualmente, ¿no? Fabio, dentro de esta recopilación de la biografía o la historia de don Medardo en su trayectoria artística, tanto nacional como internacional, el tener más de 100 composiciones musicales, el tener más de 50 años, dentro de esta trayectoria, ¿qué es lo que más te llamó de las fuentes que tú recopilaste la historia de don Medardo? Lo que más me llamó la atención era que, por ejemplo, la gente sabe que solo es Don Medardo y sus Players, pero él conformó muchas orquestas, fundó muchas orquestas, el Quinteto América, estuvo integrante de la Salgado Junior allá en Quito, que eran los mano a mano con la Blasio Junior de Guayaquil. Entonces todos esos grupos que ahora son reconocidos, mi abuelito integraba cuando no era conocido, porque cuando llegó a Quito en 1959, él llegó con su acordeón y poco a poco le fueron conociendo, le decían el músico lojano, él tocaba el acordeón en ese tiempo, entonces le llamaban de todos lados, y luego decidió ya formar su orquesta y desde el inicio le fue bien, porque él además era profesor de los normales Juan Montalvo, Manuela Cañizares, Simón Bolívar. Entonces la gente ya le empezó a conocer un poco más, lo invitan a tocar en la Orquesta Sinfónica Nacional, y esa experiencia lo llevó a formar su orquesta, ¿no? Que desde el inicio se internacionalizó con los viajes a Estados Unidos, las grabaciones de alta calidad de la época, que los llevaron a recoger premios allá en Nueva York. Viajó 2 veces a recoger premios por venta de discos de oro. Recogió el premio ACE en el 74, que más o menos equivale ahora a lo que son los Grammy Latino, porque en esa época competían con orquestas boricuas como el Gran Combo, Larry Harlow,
Entonces ese premio que se llevó a cabo lo reconoció aún más y volvió al país con más fuerza. Y lo que más llamaba la atención era que al año él grababa siempre 2 LPs. En los LPs hablábamos de 12 canciones, él grababa 24 canciones al año con alta calidad. Entonces eso significa que él estaba en los estudios de grabación y en los bailes todo el tiempo. Y eso es importante, Fabio, porque hay que rescatar una situación y creo que en esos testimonios que tú has recopilado, es la única orquesta del Ecuador que ha permanecido consolidado durante estos años, más de 50 años, y es la única orquesta que mantiene cada año vigente una producción artística y musical, Fabio. Sí, hasta ahora seguido el ejemplo de mi abuelito, han estado grabando constantemente. Es importante indicar que, por ejemplo, este año se grabó el volumen 105 ya de la orquesta, ya sobrepasó el volumen 100. Aparte de los 105, hay como 20 producciones apartes de la orquesta, entonces estamos hablando de 125 producciones discográficas, grabaciones de estudio que tiene mi abuelito Medardo, y él se ha mantenido por eso, porque siempre ha estado grabando, ha estado en los medios y poco a poco les fue dejando en el silencio a las demás orquestas, porque te puedo decir desde el inicio, los mano a mano con los Graduado, con los Hispanos, con la Salgado Junior, con los hermanos Vaca, con la Onda Latina, y esas orquestas claro que están vivas, pero Medardo siempre ha estado en primer lugar en la palestra, y la gente le quiere y eso es lo que a él le ayuda bastante, ¿no? Fabio, ¿a qué le atribuyes el éxito de don Medardo durante esta trayectoria musical? ¿Su don de gente, su forma de ser, su composición musical o la forma como es lo que él tiene esa armonía en el grupo? Su carisma, ¿no? Su humildad, porque él conversa y conversaba con cancilleres, con gente del mercado, con gente del pueblo. Él nunca se negó a nada. Siempre, me acuerdo yo cuando era pequeño en los bailes, le decían, Medardo, una más, él tocaba una más, se amanecían. Después de los bailes él era el que lideraba la fiesta y se quedaban conversando con él. Entonces eso se impregnó en el corazón de los ecuatorianos, ¿no? Y lo quieren y lo aman, y hay mucha gente que lo estima y hasta ahora le mandan saludos, le mandan cosas a la casa, lo visitan. Y eso, al carisma de él, a la humildad que él tiene hasta ahora, ¿no? Este es el agradecimiento que Fabio le hace a un progenitor como es don Medardo, su abuelito. Sí, este es un regalo más que todo a él, que es un patriarca. Este año estamos celebrando también los 80 años de vida de él. Él nació aquí en Loja el 16 de septiembre de 1937. Lo tenemos con vida, lo disfrutamos cada día, sus chistes, sus anécdotas. Y así estamos ahora entregándole, esto es el inicio de una serie de homenajes que tengo pensado hacerlo a él. Le debemos mucho porque como nieto hemos puesto, por ejemplo, hemos nombrado que por ejemplo, yo que soy nieto de Medardo y he tenido preferencias, se me han abierto puertas. Cuando estaba en el colegio, en la escuela, los profesores hemos tenido preferencias solo por nombrar que somos nietos de Medardo. Entonces, él ha sido la figura, nuestra guía para salir adelante en nuestros trabajos. Igual nos ha ayudado mucho ser nietos de él, hijos, nietos, ¿no? Fabio, le pongo a consideración por lo que estamos conversando. No he leído el libro todavía, pero creo que es el compromiso de Loja, de las autoridades seccionales, de las autoridades de designación del Ejecutivo y también de los centros educativos. Tenemos el Conservatorio de Música. ¿Por qué no pensar y exigir a las autoridades una calle que lleve el nombre de don Medardo y sus players? Una plaza de la cultura que lleve el nombre de la orquesta de don Medardo y sus players, y buscar un día en homenaje a Medardo y sus players, decir el Festival de la Cumbia en homenaje a Medardo y sus players. Claro, lo que tú has dicho se resume un poco las ideas que yo tengo, hablar en ciudades que él le quieren mucho, Loja, Chone, Portoviejo. ¿Por qué no un nombre a una calle? ¿Por qué no un mural grande? ¿Por qué no las salas de música de algún colegio que se llame Medardo Luzuriaga? Que las nuevos jóvenes vean ese nombre y se pregunten quién fue él, y vayan a las bibliotecas, encuentren el libro. Entonces eso es importante, dejar impregnado el nombre de Medardo Luzuriaga en la memoria histórica, ¿no? Porque Medardo es de todo el Ecuador. Ha estado en Loja, en Cuenca, en Quito, en todo Manabí.
Entonces Medardo tenemos que reconocerle a él, y con esos homenajes se lo reconoce y en vida, ¿no? Porque él está con vida, las autoridades tienen que regresar a ver, y como familiares también les pedimos que poder lograr eso. El nombre de la calle sería fantástico, por ejemplo. El Museo de la Música de Don Medardo, son 100 y más discos. Un museo, por ejemplo, poder armar un museo aquí en Loja. Yo tengo bastante material porque desde chiquito he guardado recortes de prensa. Por ejemplo, tengo la colección completa, y para mí sería un honor, por ejemplo, donar acá o que nos den un espacio y poder armar un museo, por ejemplo. Entonces sería algo fantástico. Por ejemplo, Julio Jaramillo lo tiene en Guayaquil, Carlota Jaramillo lo tiene, y imagínate, son dos que tienen, y Ecuador ha tenido muchos artistas que les han representado y han dejado un legado más que JJ o más que Carlota. Por ejemplo, están los hermanos Mizamar, el dúo Benítez y Valencia, Luis Humberto Salgado. Luis Humberto Salgado, por ejemplo, en Europa hay una materia que se llama Luis Humberto Salgado en un conservatorio en Alemania. Entonces, todo eso les debemos reconocer a ellos, ¿no? Que son son los grandes músicos que crearon, que al día de hoy todos los artistas cantan y tocan la música de ellos de hace 50 años. Y es un poco también el reclamo que se le hace a las nuevas generaciones que han creado poco. Entonces siguen con nuestro juramento, siguen cantando lo mismo. Entonces se pide también a las nuevas generaciones que creen, que creen pasillos, que creen pasacalles, y enaltecer más nuestra música ecuatoriana, ¿no? Fabio, con este libro que tú lo pones a consideración de la ciudad lojana y del Ecuador, y por qué no decirlo a nivel internacional, nace el nuevo Medardo y sus players. Claro, nace ya la leyenda para que quede impregnado en los libros. Es importante escribir la historia objetivamente. Este libro es bien objetivo. Te doy un ejemplo de JJ. Hay libros de JJ que se sabe más ahora que cuando vivía. Entonces, también escribir tiene que ser algo bien responsable, escribir la historia. Y este libro es así, bien objetivo, bien ilustrativo. Es un libro publicado y editado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, impreso en la editorial Pedro Jorge Vera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y los invito mañana al lanzamiento del libro Don Medardo, su historia, que va a ser en la Sala Pablo Palacio, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Invitarles a que vengan, va a ser un programa emotivo, un programa inolvidable, lleno de música, lleno de literatura también, y invitarles que nos acompañen mañana. Van a estar familiares, van a estar exmúsicos, y va a ser un evento bonito. Muy bien. Así hemos conversado con Fabio Andrés Luzuriaga. Él es el autor de este libro en homenaje a uno de sus familiares, su raíz podemos decir, como es Don Medardo y sus players. El nieto le dedica una de las mejores tributos que tiene un ser humano, la biografía que todos la podemos tener. Seguimos informando a través de SR Radio.